que en el resto de Sitio hay otras iglesias que son relativamente modernas, son de los años 50, de los años 60 para acá, pero tuvieron un antecedente mucho más antiguo de ser capillas de adobe. Y esas capillas de adobe tienen, en el caso del devanador tiene una imagen de la Virgen de la Paz, y esta Virgen es del siglo XVI, es de pasta de caña. La Virgen que está en la iglesia de Copullo, vamos a ir a Copullo, la capilla se veía muy remodelada, no restaurada, que insisto, no es lo mismo remodelar que restaurar. Restaurar es respetar la estructura que tenía el edificio, con materiales parecidos y dejarlo lo más parecido a como fue construida originalmente. Cuando es remodelada, pues ya le meten un montón de cosas que alteran la historicidad del lugar. Y el caso de Copullo tiene una imagen de una Virgen, la Virgen, esa no es de la Asunción, es la Virgen de la Asunción, no es la Inmaculada, es la Virgen de la Asunción, tiene unos ángeles en una esfera y una serpiente, y la Virgen es de pasta de caña. El San Pedrito, que es el santo patrono del pueblo, también es de pasta de caña, lo cual nos dice que son lugares muy antiguos porque la pasta de caña dejó de trabajarse más o menos por 1800 ya casi nadie trabajaba pasta de caña. Aquí sí hay caña todavía. Este San Guillermo yo lo supongo que es más o menos como de principios de 1800, no creo que sea más antiguo y está muy retocado. Cuando le empiezan a poner barnices nuevos, a los historiadores nos ponen un problema porque ya no podemos valorar muy bien de qué época datan. Sin embargo, toda la estructura, como ustedes pueden ver, es una iglesia en forma de cruz latina, así se le llama. Aquí debería estar la cabeza de Cristo, los brazos, el cuerpo de la nave, y es una iglesia que sus orígenes están en el siglo XVIII, aunque fue remodelada en 1893, como nos dice la torre que está junto al reloj, ahí hay un letrero que dice año 1893. Interesante, esta capilla, sus libros de registro de bautismo, matrimonio y defunción, solo empiezan de 1793 para acá. Pero eso no significara que no existiera. En realidad, todos los registros de la gente que nació antes, en el siglo XVI, XVII, están en Charo. Es decir, la gente que nació acá tenía que subir hasta Charo a ser bautizada o para casarse, o las defunciones están registradas allá. Después hubo un tiempo donde Charo desapareció, el convento de los agustinos de Charo, quienes conocen saben que es un convento que tiene pinturas antiguas, muy padre. Desaparece, o el convento, sacan a los frailes, mandan un sacerdote y le dicen a Sitio, tú ya no vas a ser de Charo, ahora vas a ser de San Sebastián Chapatuato. Chapatuato es una comunidad que está en una tenencia de aquí de Sitio que se llama Rafael Carrillo, donde hay minas, yo les decía minas de oro, de plata, de alumbre, de azufre, pero resulta de que ahora ya no existe el convento, arrasaron el convento totalmente. Era un convento franciscano y allá fueron registradas todas las personas de 1830 en adelante también estuvieron en Chapatuato. ¿Pero arrasaron porque por guerras o por un incendio o por qué? Pensamos, la gente, no hemos encontrado un documento que nos diga cómo fue que se destruyó el convento, pero parece ser que hubo una gran inundación y arrasó. Solamente encontramos algunas partes de muro y del antiguo cementerio, algunas tumbas, pero muros. Entonces es impresionante cómo hay pueblos que puedan desaparecer de manera total y absoluta y solo queden 2 o 3 casas. O de las antiguas haciendas, dices, bueno, nada más hay que ver Morelia. Alrededor de Morelia, ¿cuántas casas de hacienda completas quedan? Y hubo unas riquísimas, nada más hay que hablar de la Huerta, de San José de la Huerta, y no hay ninguna casa, ¿no? Entonces lo mismo pasó acá con las edificaciones. Además a Sitio pues le pasó de todo, lo que yo les decía, desde la guerra de independencia, la religionera, la revolución y la cristiada, no hay mucho para dónde escoger. Fue incendiado varias veces, igual que los pueblos cercanos y aledaños. Llegaban las gavillas, llegaban los villistas y incendiaban, llegaban los maderistas y incendiaban. Gracias, o sea, no había ni para dónde correr, o sea, siempre estaba algo pasaba. Y finalmente pues la iglesia fue remodelada hace como unos 20 años, sobre todo en la fachada. Perdió el cementerio, se removió el cementerio que estaba al frente, como ustedes han visto, y se pone la placita, pero los núcleos, el centro de los pueblos antiguos, siempre es bien fácil de identificar un pueblo que es antiguo. Es la iglesia y el cementerio. Eso era el centro. ¿Manda?
Como en Araguti. Como en Araguti, exacto. Allá solamente. Y cuando vemos una población moderna, la iglesia está hasta el final o las orillas del pueblo, y en el pueblo está la plaza con un kiosco muy grande. ¿Por qué? Porque es una población nueva. En el caso de Sitzio es una población muy antigua, de origen prehispánico, con diferentes culturas que no se han estudiado y que nosotros hemos tratado de abordar dentro de lo posible, pues en este trabajo de investigación que nos hizo a bien patrocinar el ayuntamiento en sus últimas 2 administraciones. No hubiéramos podido hacerlo. Hemos recorrido todo lo que se puede de Sitzio con drones, caminando, subiendo los cerros, haciendo cosas y recabando información, porque muchos de los archivos antiguos se quemaron. También hay que pensar en eso. Indaparapeo, fue Indaparapeo, dije, bueno, si Sitzio fue tenencia de Indaparapeo, pues allá va a estar la información. Y me dijeron, Indaparapeo, no, nos quemaron la presidencia hace ya unos años y pues no tenemos nada. Entonces, pues es partir de cero, ¿sale? Entonces, Sitzio tiene más importancia de la que podemos pensar y les digo sobre todo como un lugar, le pusieron de bandoleros, no, era un lugar de guerrilleros, donde siempre hubo bastiones de gente que luchaba en contra de la explotación, porque aquí se organizaron las comunidades indígenas, con Julián Manrique, fue uno de sus guerrilleros más importantes, y adivinen quién le dio el nombramiento a Julián Manrique en la Guerra de Independencia, Morelos. Él era capitán de los ejércitos de Morelos y era el líder de Chapatuato, Patámbaro, Sitzio, y levantó a toda la gente aquí en armas en la Guerra de Independencia. La familia de la Piedra, sí eran potentados, hacendados, pero apoyaron a Morelos, eran compadres de Morelos y apoyaron la Guerra de Independencia. Entonces, Lázaro Cárdenas le tenía mucho cariño a Sitzio y esa es quizás una de las razones. Fundó muchos pueblos en todo México, Lázaro Cárdenas, pero aquí le gustaba, dicen que se ponía en su mecedora en esa casa que les platiqué, a tomar allí el airecito cuando descansaba de las batallas y de andar correteando gente belicosa por las montañas, ¿no? Entonces hay muchas historias de cómo surgió Sitzio como el Sitzio moderno, y que le ha costado bastante trabajo y creo que sigue estando como borrado de los libros de historia y de la historia de Michoacán, y eso debe dejar de pasar. ¿Por qué? Porque se conformó con pedacitos de Tiquicheo, pedacitos de Villamadero y todo eso, pero es un lugar muy fuerte, muy interesante en su historia, sus costumbres, y tenemos 9 comunidades indígenas que ya se inscribieron ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como comunidades Pirinda. De aquí de Sitzio. ¿En qué año dices que ya fue considerado ya como municipio? 1936. ¿Y ahí en marzo de 1935 incluso empezó el trámite, en marzo de 1935, y ya en el 36 se le reconoce formalmente, también en marzo, y el 8 de abril se hace la conmemoración porque fue cuando ya se estableció el ayuntamiento. ¿Y fue Lázaro Cárdenas? Con Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas como presidente, pero los trámites empezaron desde que él era gobernador, que empezó a hacer el reparto agrario. Las haciendas eran extraordinariamente ricas, cañeras, ganaderas, fueron impresionantes en el periodo antes del periodo de Lázaro Cárdenas y en ese periodo que él conoció. Y hay que decirlo, era muy amigo de las Piedra, de la familia Piedra, porque eran 4 mujeres que quedaron solas cuando murió el papá. Y entonces se quedan como potentadas, pero ellos no sabían administrar nada. Entonces dijeron, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, en este caso, don Luis Mercado Cetina, el primer presidente municipal, se convirtió en su capataz y fue quien ayudó a organizar esto de, pues les van a quitar las tierras, mejor ya hay que venderlas. Y las empezaron a vender a pequeños productores y así se fueron conformando las demás tenencias de Sitzio, que ya las iremos conociendo, pero Cafetán, Devanador, Platanillo y todas estas. Y nos queda muy cerca la enorme hacienda, ex hacienda de San Miguel Canario en Tiquicheo. San Miguel Canario, que fue también un bastión de la Guerra de Independencia y después de la Revolución y de la Cristiana. Cuando leemos los historiadores sobre estas guerras, tenemos que leer Sitzio y Tiquicheo, ¿vale? Y aquí, lo que decías de la producción, ¿es local lo que se hace o también al mercado? No, hasta ahorita, la síndico me puede desmentir, a lo mejor yo estoy enterada mal de la producción. Tenemos exportaciones, algunas exportaciones, o casi todo se queda en el mercado local, ¿verdad? Sí. Pero la vocación productiva de aquí actualmente, ¿cuál es lo más emblemático de Sitzio? Aparte del mezcal, ¿cuál es la vocación productiva más importante de aquí? Que es el maíz, su ganado, y en comunidad como Devanador,
tenemos muchos hortaliceros y la fruta que tenemos aquí de temporada, que es el mango, la ciruela, ¿qué más podemos contar? Con el nanchi, que es lo que más. Moringa, Jamaica, también la producción de moringa y de Jamaica. Es más cálido entonces que frío. Sí, es más cálido. Caña de azúcar. Hay diferencias aquí todavía, ¿cierto? Hay